Una de las partes que más orquídeas tienen en el mundo es Centroamérica y Suramérica, pero también la encontramos en Asia y se puede decir que en todas partes del mundo. Colombia es uno de los países más privilegiados en orquídeas, junto con Ecuador. Se dice que son los dos países que más orquídeas poseen y más variedades también. En el mundo se dice que hay más de 30.000 especies descritas, ¿cierto? En Colombia recientemente salió un estudio de la Universidad Nacional y del Ministerio de Ambiente, donde dicen que en Colombia hay 4.270 especies descritas, de las cuales hay 1.572 que son endémicas de Colombia, solamente existen en Colombia. Hay dos amenazas principales que pueden estar acabando con las orquídeas, que una es la destrucción del hábitat, ya sea por quemas, por tala, y la segunda es la recolección, debido a que muchas personas se van a montear y lo que hacen es cuando ven una colonia de orquídeas, no es con el fin de conocer y registrarlas, sino con el fin de tomarlas todas. Entonces, por este medio se ha venido acabando muchas colonias que ya pueden ser endémicas o ya puede que estén en peligro. Lo hacen con el fin de su comercialización. Lo que hacen es tomarlas y directamente venderlas a compradores sin cultivarlas, sin nada, por lo cual las plantas son muy propensas a morir. Yo creo que cuando hablamos de representativas tenemos que mirar desde dos puntos de vista, desde el punto económico y desde el punto horticultural, ¿cierto? Desde el punto económico yo creo que hay flores como por ejemplo en Colombia las catleyas, en Asia por ejemplo los pafios, las phalaenopsis. Yo creo que son de las más representativas y adicionalmente otro asiático que es el cimbidio, que lo vemos mucho inclusive en flores cortadas. Y el otro horticultural es el tema de orquídeas que no son muy vistosas, que comercialmente no son buenas, pero para nosotros las personas que tenemos hobbies es muy atractivo porque encontramos variedades en tamaños, en colores, en formas. El tema de polinización, por ejemplo, de todas esas especies es un tema bien interesante. Se dice que cada especie de orquídeas tiene su polinizador. Ese es uno de los puntos importantes de la polinización de las orquídeas, ¿cierto? Cuando nosotros sacamos esas orquídeas de su hábitat y las llevamos para otro, no garantizamos que haya polinización de ellas. Uno de los puntos que ya se ha trabajado y se trabaja continuamente es que la polinización yo la puedo hacer manual. O sea, hay dos tipos. Uno que hacen los animales, que es el natural, y otro que hace el humano por conveniencias, bien sea para fines comerciales, bien sea para garantizar que la especie tenga, porque hay muchas de estas orquídeas que están en vía de extinción. Vamos a hacer una polinización de estas dos Miltoniopsis, Miltoniopsis red lava por Miltoniopsis Eva gota de sol. ¿Qué hacemos? Primero quitamos el polinio. El polinio, la antera. Aquí, lo damos por acá a un ladito. Este es el polinio. Venimos a la otra planta y le quitamos también el polinio. ¿Por qué quito el polinio de las dos? Porque si lo dejo, de pronto ese polinio entra en la planta y no sale el cruce que yo quiero, sino que sale un cruce con la misma planta. Entonces venimos al estigma y como él tiene la peguita, ponemos el polinio. De pronto esta flor está un poco vieja, ya la pega está un poquito acabada, lo mismo el polinio que acabamos de quitar de esta otra. Que cuando están nuevos, el besidio garantiza que se te adhiera
bien sea al animal o al instrumento con que vas a hacerlo manualmente, lo mismo el de la planta. Voy a hacer un cruce de esta por esta y esta por la otra. Recogemos el polinio y venimos y lo depositamos en el estigma. Este sí está mucho mejor. Ya. Y ahí ya empieza a engrosar el ovario y a formar la semilla. La semilla es como si fuera una harina, o sea, es algo muy denso que el viento la transporta. Y en la naturaleza tiene que hacer una simbiosis con un hongo que se llama micorriza, que le provee unos azúcares y hace la germinación de esa semilla. Si la semilla no encuentra la micorriza, no germina. O sea, ese es uno de los temas interesantes de la propagación de las especies, porque pueden haber en una cápsula 4 millones de semillas, pero ninguna de ellas llegar al hongo, entonces ninguna de ellas va a germinar. Catleya se dice que en el mundo hay entre 50 y 60 especies descritas. Para Colombia pueden haber por ahí unas 15, 17, creo yo. Yo creo que comercialmente es una de las plantas más atractivas que hay. ¿Por qué? Por el tamaño, el color, la forma, el cultivo. Creo que es una de las plantas más fáciles de cultivar o más agradecidas, sobre todo cuando uno las tiene en canastas. Las catleyas inclusive las vemos mucho en Antioquia, en las casas campesinas, sembradas en árboles a pleno sol, y florecen normalmente. Por ejemplo, la que nosotros más vemos aquí en Antioquia, que inclusive es de acá de Antioquia, es la Barcevichi, la que se llama comúnmente como orquídea San Juan, que florecen en Semana Santa. Tenemos, dentro de las que tenemos en Colombia, tenemos las Mendelis, que es una flor muy bonita, también de los Santanderes. Tenemos la Schoder, tenemos la flor insignia de Colombia, que es la Catleya triana, que se da en Tolima, Huila y parte de Cundinamarca y del Cauca. Las catleyas encontramos desde una flor hasta catleyas que tienen 5 o 6 flores, diferentes colores. Tenemos una de las catleyas colombianas, yo digo que también es una muy bonita, que junto con la triana y la Barcevichi son las importantes de Colombia. Esta es una Catleya Mendeli, que la procedencia es de los Santanderes. Esta que vemos acá también es una flor especie colombiana, es la Catleya quadricolor. La característica de esta flor es que no abre completamente, es más bien cerrada, pero uno de los puntos importantes que tiene, que ayuda mucho en la hibridación, es que yo creo que es de las catleyas que más duración tienen. Una flor de estas puede durar 2 meses. Lo más importante para uno adquirir una orquídea es mirar dónde la va a tener, ¿cierto? En qué piso térmico. Si la va a tener en Medellín, estoy por los lados de 1800, por ejemplo acá donde nosotros cultivamos estamos a 1950 metros. Entonces yo me puedo subir un poquito o bajar un poquito de los metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Garantizando con ello que voy a tener flores y una planta bien establecida. Creo que es el factor más importante, porque muchas veces, y es uno de los errores más comunes que cometemos los que nos iniciamos en el tema de las orquídeas, es que simplemente nos enamoramos de la belleza. Uy, esta me gusta, me la voy a llevar, pero cuando usted la trae, la mata arranca para atrás, para atrás, para atrás. Si usted se pone a investigar un poquito de la planta, encuentra que no es el clima apropiado para ella. Pues dependiendo del área donde venga, van a requerir mucho o poco sol. Normalmente las plantas son de mediano sol, entonces no les puede dar el sol directo. Cuando les da el sol directo, pues se te van a quemar y vas a matar la planta. Uno de los tips importantes de una orquídea es regarla. Y mientras usted la vea húmeda, no le eche
absolutamente nada de agua, y que haya una sequía entre un riego y otro riego. O sea, la orquídea no debe mantener mojada todo el tiempo. Cuando yo la siembro tengo que garantizar que el medio en que la siembro tenga buen drenaje, y con eso garantizo que la planta va a manejar bien el tema de la humedad. Nosotros, por ejemplo, regamos 2 veces por semana, aplicamos abonos semanalmente. ¿Qué abonos aplicamos? Normalmente 3 veces o 3 semanas seguidas unos abonos ricos en nitrógeno que nos ayudan a que la planta esté verde, coja vigor, crezca. Y la cuarta semana aplicamos abonos ricos en fósforo y en nitrógeno, con elementos menores siempre en cada uno de los riegos. Y adicionalmente aplicamos un producto rico en calcio también para ayudar a que la planta se fortalezca. Que uno de los fracasos iniciales que uno tiene es lo que te digo, el tema del clima, ¿cierto? Al principio yo veía que muchas plantas no querían responder, las cuidaba igualito que las otras y no me respondían, ¿cierto? Empecé a investigar y hablar con gente experta en el tema, y entonces empecé ya a mirar dentro de mi cultivo qué me funcionaba. Y eso es lo que empecé a hacer. Entonces plantas, por ejemplo, de tierra caliente, empecé a regalárselas o a cambiarlas con otras personas que tienen el mismo hobby mío, y empezaron a llevárselas, y empecé yo a traer plantas que se adapten a mi cultivo. Uno de los factores que uno tiene, por ejemplo, cuando uno tiene poquitas plantas, no tiene, como dice uno, las plagas son mínimas, ¿cierto? Casi que yo cojo la planta, la limpio, la organizo y garantizo que va a estar bien, ¿cierto? Ya cuando uno tiene una cantidad considerable de plantas, tiene que hacer, primero que todo, un buen manejo. ¿Un buen manejo en qué sentido? En asepsia, en mantener recogiendo, por ejemplo, las hojas secas, mantener como una especie de sanidad en el cultivo. Las dráculas son una de las especies que a mí más me gustan, ¿cierto? Vienen del latín dragus, que quiere decir pequeño dragón. Yo las asemejo más como a un simio. Realmente, si usted mira toda la estructura del compendio de la flor completa, hay unas que, hágase de cuenta, la fotico de un simio puesta en la flor, tienen las mismas partes de una orquídea normal, ¿cierto? Los pétalos, los sépalos, el labelo, de pronto los sépalos un poquito modificados. Adicionalmente tienen 3 caudas que las hacen como mucho más atractivas, más como emblemáticas. Las encontrás de diferentes colores, diferentes tamaños. En el mundo hay en este momento descritas, creo, 126 especies, de las cuales como 71 son de Colombia. Las encontramos sobre todo por los lados de las cordilleras, de las 3 cordilleras. Son plantas que les gusta mucho la sombra, la humedad, o sea, normalmente las encontramos cerquita de quebradas o de fuentes de agua, o en partes donde hay mucha nubosidad. No son muy comunes las dráculas, sobre todo no las conocemos mucho porque necesitan mucha humedad ambiental. Cuando yo saco inclusive desde el vivero y la traigo para la casa una drácula, ellas se cierran. Entonces, para yo poderla ver abierta, tengo que estar aplicándole agua. Entonces, en algunas exposiciones nosotros las alcanzamos a ver, pero si las queremos ver tenemos que ir el primer día. Esta es la Drácula sodiroi. En la misma vara va echando las flores. Algunas de las dráculas también van echando, pero normalmente mantienen solo una flor abierta. Se muere esa flor y sigue echando flores. Algunas es independiente, una vara para cada flor. Esta es otra de las dráculas bonitas, de buen tamaño, es la Drácula Roesli. Tienen semejanza como si fueran micos,
Si las detalla uno, ve el par de ojos, las texturas, las formas diferentes, los colores. Una de las cosas que más las caracteriza es la forma triangular que tienen. Y ya con el aspecto de su labelo y los polinios forman algunas la cara de un mico, como dijo mi padre anteriormente. Las mictonias son otras plantas muy atractivas, de colores diferentes. Hay 6 descritas para el mundo, de las cuales Colombia tiene 3. Encontramos Phalaenopsis, encontramos Vexillaria, encontramos Rhoersli, encontramos Bismarcki y Barcevichi. Estas 5 especies tienen modificaciones tanto en forma como en color, o sea, encuentro, por decir algo, en la Vexillaria desde albas, o sea, alba la que llamamos blanca, rosadas claritas, rosadas más oscuras. En la naturaleza encontraron una Rhoersli santina, que es un color amarillo, y yo creo que de ahí provienen muchos de los colores amarillos que ahora tenemos en los híbridos. Eso empezaron a hacer híbridos hace muchos años, haciendo las mezclas de esas especies, y han llegado a conseguir unos colores y unas formas redondas, grandes, muy bonitas, con lágrimas, con marcaciones de ciertos colores en las flores. Entonces se ha vuelto muy apetecida, tanto como aficionados como comercialmente. Uno de los puntos importantes para uno tener un cultivo de esto también es la siembra, ¿cierto? Mantener un sustrato, como le digo, buen drenado, que no esté descompuesto. Cuando yo tengo un sustrato, que es el medio en el que nosotros sembramos, que lo llamamos sustrato, tiene que estar drenado, no puede estar descompuesto. Entonces, más o menos lo que yo he visto es que, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el pino pátula. Y yo casi que con el pino pátula, por ejemplo, en un matero, garantizo que más o menos año y medio, 2 años está en buenas condiciones. De 2 años para allá no puedo garantizar que la planta esté en buenas condiciones de sustrato. Entonces tengo que estar continuamente, por lo menos cada año y medio, cada 2 años, trasplantando plantas. Vamos a sembrar esta catleya, que como vemos ya se salió del matero. Uno de los puntos importantes para tener en cuenta cuando uno va a sembrar o resembrar una catleya es ver que vengan las nuevas raíces. Al punto, ese es el mejor punto para uno decir voy a trasplantar esta catleya. Toda la herramienta la debemos esterilizar. Cuando vamos a trabajar con una sola planta, la esterilizamos una vez y trabajamos siempre con la tijera, pues. Cuando vamos a cambiar de una planta a la otra, siempre tenemos que esterilizar. Con la ayuda del soplete la calentamos bien caliente. ¿Qué hacemos con la canasta? Es una canasta de alambre y le colocamos polisombra. La idea del polisombra es que no nos deje que el sustrato se caiga al momento de hacer los riegues a la planta. En el caso de esta planta tiene 2 frentes de crecimiento. ¿Qué son los frentes de crecimiento? Donde están saliendo las hojas nuevas. Entonces, cuando yo siembro una mata de estas, la parte trasera, no los frentes de crecimiento y no la parte trasera, la pongo siempre en la parte de atrás, buscando que los frentes de crecimiento por lo menos 1 o 2 años les garantice como un espacio para que ellos se desarrollen. Como esta planta tiene 2 frentes de crecimiento, voy a contar 1, 2, 3, 4 y voy a hacer un corte. Y corto las raíces sin miedo. La planta va a echar nuevas raíces cuando ella encuentre un nuevo sustrato y unas nuevas condiciones para desarrollarse. Cogemos la planta, con el alambre lo pasamos por el rizoma, le hacemos una especie como de nudito, sin apretar el rizoma, y luego le damos unas vueltas para que el alambre no se suelte. Presento la planta donde la voy a colocar
Y para sembrar Cattleya utilizamos el sustrato más grueso y empezamos a llenar la canasta con el sustrato. Frentes de crecimiento, esta es la parte trasera, entonces esta parte trasera trato de colocarla lo más cercano que pueda a uno de los extremos de la canasta. Jalo el alambre y contra uno de los extremos de la canasta hago el amarre y listo, tenemos sembrada nuestra Cattleya, queda fija. Yo creo que una orquídea se disfruta de muchas formas. Una es la expectativa que uno tiene cuando consigue una planta o cuando una planta nunca le ha florecido y empiezan a florecer. Otra cuando uno coge la entrada de la finca y mira y el mayordomo bajó, subió de los viveros 3, 4 plantas que uno hacía 10 días no veía florecidas o que inclusive se le había olvidado que tenía. Cuando uno ve eso realmente lo impacta y lo va llenando a uno. Las orquídeas me dan lidia, hay veces me dan fracasos, o sea, piensa uno, bueno, si se justifica tanto tiempo dedicado a estas orquídeas y algunas no responden, ¿cierto? Como también me da muchas satisfacciones cuando uno, por ejemplo, a una exposición lleva una planta, cuando una planta de uno tiene un primer puesto, eso, por dicho, es una satisfacción grande, ahí es donde uno ve que el camino recorrido realmente vale la pena.